Amada Iglesia, muy buenas tardes. Bueno, hoy es día de clase. Estamos viendo nuestro tema de guerra espiritual en el cual hemos podido profundizar durante varios meses con el propósito de quitarnos de una vez de la cabeza la idea de lo que nos enseñaron en nuestras iglesias que era guerra espiritual. Y estamos viendo que es una confrontación que surge desde el momento mismo de la creación del hombre. No porque haya sido allí, sino que antes de crear el hombre, allí, en los cielos, ya el enemigo, el que iba a hacer guerra a través de los siglos, ya se había levantado contra el Señor en los cielos. Y en su intento de ser igual a Dios, de tener un trono como el de Dios, de ser adorado como Dios, lo que hizo fue hacer que el corazón de Dios, con todo y haber sido el creador, hubiese enviado a Satanás y a sus ángeles desobedientes, rebeldes, traicioneros, es un acto de alta traición, los envió fuera del cielo. Y bueno, hoy los tenemos aquí, están en nuestro medio. Y luego cuando es creado el hombre, entonces el blanco predilecto de Satanás o su único blanco, como dice el tema de hoy, su blanco son las nuevas criaturas, es decir, los hijos de Dios, la iglesia. Y ya sabemos quiénes son los hijos de Dios. Si usted este domingo estuvo en Arbeláez, en los bautismos, pudimos ver a través de Romanos capítulo 6 cómo es que por el bautismo en Cristo Jesús, por haber identificado nuestra vida con la vida de Cristo en su muerte, sepultura y resurrección, fuimos hechos hijos. Y entonces los hijos de Dios estorbamos los planes del diablo, que siempre han sido robar, matar y destruir. Pues bien, esa es la idea que hemos querido dar durante todo este tiempo acerca de que la confrontación no se lleva a cabo dentro de las paredes de la iglesia dando vueltas, ni gritando, ni utilizando algunos instrumentos. Habrá formas, pero nuestra guerra es cotidiana, nuestra guerra es en el día a día, nuestras batallas se libran en el día a día y Satanás ha escogido un campo de batalla que es nuestra mente. Allí trata de meter continuamente, lo vimos durante casi 2 meses, eh, a través de lo que Pablo escribe a los Corintios, acerca de las fortalezas que se levantan y que hay que derrumbar aquí. También hemos venido hablando de la conciencia del hombre y por eso podemos decir que cuando lleguemos al punto de Efesios 6, 10 en adelante, vamos a descubrir que definitivamente la armadura ahora sí tiene sentido el usarla. Bueno, ¿qué tal si oramos y le damos comienzo a nuestra clase de hoy? Amado Señor y Dios, soberano Rey de Gloria, Padre de majestad, de bondad y de honra, hoy reunidos te damos gracias, porque ha sido tu gran propósito el que seamos entendidos en tus cosas. Y para eso nos dejaste tu palabra, nos diste el corazón por escrito. Así te conocemos, Señor. Pues Padre mío, hoy, mientras estudiamos tu palabra, trae a nuestra mente discernimiento, lo que la palabra dice, inteligencia espiritual, sabiduría para discernir lo que es del espíritu y lo que no lo es. Gracias por mis hermanos que están aquí al frente, gracias por la disposición de sus corazones y te ruego, Señor, que continuamente nos estés hablando, redarguyendo y llevando a lo que quieres, Señor, mostrarnos. Esa revelación que tú has tenido guardada. Gracias, mi Padre Santo. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Pues bien, amados, vamos a comenzar con nuestra portada de inicio. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo.
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6, 10 al 12. Pablo le escribe a los Efesios esta carta, entendiendo que es una iglesia madura, es una iglesia que va a entenderlo, ellos van a discernir de qué se trata todo esto. Pues bien, para llegar a vestir la armadura, nosotros primero hemos venido indagando todo lo que tiene que ver con el enemigo, las estrategias, el campo de batalla, las armas en contra de nosotros, porque nuestra armadura ya la tenemos disponible. Bueno, es el momento de usarla, pero ¿usarla cómo? Ya estos meses nos han dado argumentos, nos han dado un fundamento, un cimiento muy fuerte para entender cómo es que debemos hacerlo. Pues bien, y aquí me ven, en las tierras de Egipto. Estoy parado, atravesado en el río Nilo. Arriba está el delta del Nilo, esa tierra tan fértil durante la existencia del ser humano. Allí es en donde llegamos a entender que tipológicamente, es decir, con Egipto y la esclavitud de Israel, lo que nos está mostrando la escritura es que el plan del enemigo contra el pueblo de Dios, contra los escogidos de Dios, contra los hijos de Dios, es esclavizarnos, es oprimirnos, es doblegarnos, es humillarnos. Este pueblo vivió 400 años humillado. Pero miren, la Biblia, no solamente el Éxodo, aquí dice que el Éxodo es un libro de redención. Claro, escribimos eso porque estábamos estudiando el Éxodo, pero la Biblia es un tratado muy profundo que habla de redención. Y redención significa ser librados de la esclavitud a través del pago de un precio. Ser sacados de la condición de servidumbre a través de un pago. Y usted y yo, hermano, hermana que está allí, usted y yo éramos esclavos, y éramos esclavos del diablo. Por eso nuestras mentes estaban obligadas a pensar, a analizar, a hablar y a actuar con los patrones y modelos del mundo. Los que ya dejamos, los que usted y yo durante tantos años practicamos, pero que en nuestro hoy, la semana pasada empezamos a hablar de nuestro pasado, ahora en nuestro hoy, que es como el que en este momento vemos allí a ese pueblo saliendo, atravesando el desierto. Dijimos que Dios había prometido a Abraham que los iba a liberar y les envió un redentor. En su tiempo a ellos, a Moisés. Y Moisés los liberó, los sacó de esclavitud. Y Moisés hizo su parte. Pero el pueblo tenía que ahora cumplir con la suya. Al salir de Egipto, ellos no tenían ley. No sabían cuál era la voluntad de Dios. No sabían a dónde los iba a llevar. No sabían cómo los iba a llevar. No sabían cómo debían comportarse. Ahora sí lo saben. Pero tan pronto ellos salen, Faraón, rey de Egipto, tipo de Satanás, príncipe de este mundo, inmediatamente trató de volverlos a traer para esclavizarlos. Cuando va con todo su ejército, caballos, jinetes, carros, armas, no era para traerlos y conciliar con ellos una nueva forma de vida en Egipto. No, era para traerlos y volverlos a poner en su estado de esclavitud y servidumbre. Y eso es lo que, cuando nosotros somos redimidos, usted
varón que está allí, mujer que está allí, cuando fuimos redimidos, cuando usted y yo por la fe aceptamos a Jesús en nuestro corazón y dimos el paso de obediencia de descender a las aguas, cuando nos identificamos con Cristo, cuando ahora somos nuevas criaturas, Satanás arremete con su ejército, ese que acabamos de leer de Efesios 6, 10 al 12, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, para hacernos volver a Egipto, para traernos a la fuerza. Pero como no lo pudo hacer, porque nuestro Dios dejó en las aguas sepultado a todo el ejército, entonces, ¿cómo lo hace? Él es estratega. Vimos los métodos, la metodeia, las trampas. ¿Qué hace? Entonces, empieza a usar las circunstancias de un desierto, de escasez, de calor, de frío, de animales, para poner en la mente de los que ahora eran libres nuevamente pensamientos de esclavitud. Porque recuerde que este pueblo, no obstante, ya era libre después de 400 años, ellos quieren regresar a Egipto. Y eso lo que nos muestra es tipológicamente, es decir, lo que simbólicamente representa el Antiguo Testamento, que nos dice el autor de los Hebreos en el capítulo 8, que no es sino sombra de la realidad de hoy, cuando ya hemos sido redimidos y estamos atravesando nuestros desiertos, nuestras crisis, nuestras circunstancias, y si Dios lo permite, y le hago un anuncio desde hoy, este domingo en la predicación, si Dios lo permite, vamos a hablar específicamente de las crisis, los problemas, de cómo es que los abordamos y cuál es la salida que Dios da. Porque allí en el desierto Dios mostró su cuidado, su protección, su cobijo. Y el Espíritu Santo, que estaba tipificado por esa columna, esa columna de fuego, una llama que continuamente estaba prendido, por esa nube que los protegía, era la presencia de Dios por el Espíritu Santo. Pues bien, esa es la realidad espiritual. Así como este pueblo duró 40 años y ya hemos hablado de 40, el número de 40 como el tiempo de Dios en el trato con la iglesia, con sus hijos, con las personas, con Moisés, con Jesús mismo que ayunó 40 días. Con ese 40 habla de un trato especial, con un propósito especial. Para ellos fueron 40 años. Para nosotros, el tiempo que Dios nos tendrá hasta que recibamos nuestra promesa. Pues bien, recordemos entonces, y para arrancar desde aquí, con el propósito de Dios. Cumplir la promesa que había hecho Abraham, Isaac y Jacob, que después de 400 años de morar en tierra ajena esclavizados, Él los devolvería, les volvería a dar esa tierra, Canaán, la que le había prometido. Es decir, el propósito de Dios es de libertad. Amado, escúchelo, libertad. El propósito de Dios, cumplir sus promesas. El propósito de Dios, darnos a conocer a través de la Biblia, la palabra de Dios, cuál es el deseo del corazón con cada uno. Cuando yo leo la Biblia, la leo en primera persona. Esto es lo que Dios pide de mí. Esto es lo que Dios demanda, exige de mí. Entonces, vemos que estos propósitos de Dios, cumplir sus promesas, sacarnos de esclavitud y cuando la palabra nos habla de salir de esclavitud, también nos habla a través de Juan en el capítulo 15 de permanecer. Y apunte esta palabra, permanecer en libertad. Y conoceréis la verdad,
allá en Juan 8:33, y seréis verdaderamente libres. Bueno, contra cada uno de estos propósitos se levanta el diablo. Y la guerra espiritual, cada batalla que se libra, está enmarcada en cualquiera de estos tópicos. Cuando andamos tras la promesa, el enemigo se atraviesa, pone duda en nuestro corazón, con que Dios dijo, no, 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 eso no es así. Cuando anhelamos la vida que vivíamos allá, esclavos, y queremos volver al mundo, cuando recordamos esos días de pecado, de rumba, de borracheras, de inmoralidad, esa esclavitud que pudimos tener una definición, que el pueblo tenía sus pies rumbo a la promesa, pero sus mentes todavía estaban esclavizadas. Y, y es contra lo que luchamos, que nuestra mente no sirva a los propósitos de Satanás. Y la otra, Dios nos da a conocer la palabra. Y miren, amados, les quiero hacer una confesión. El propósito, desde que existe IXAM, Iglesia Cristiana, Santidad y Amor, ha sido la predicación de la palabra sin doctrinas particulares, sin propósitos personales, ni de congregación, ni pastorales. Es decir, la predicación tal y como es, el mensaje bíblico tal y como es. Porque el ataque que ha usado Satanás en el tercer punto, en donde Dios da a conocer su palabra, ha sido torcer el mensaje. Y ustedes oyen predicaciones en las que francamente uno dice, un momentico, eso no es bíblico. No se imaginan la cantidad de doctrinas que se practican en las iglesias cristianas, quienes manejan, al igual que nosotros, una Biblia. No importa la versión, Reina Valera, Dios habla hoy, incluso esta que tengo yo aquí es una Biblia de Jerusalén, es una Biblia que uno puede decir que es una Biblia católica, y sin embargo aquí está la verdad. Y entonces, ¿por qué predican cosas contrarias a esta? Y lo que ha hecho Ixam durante todo este tiempo ha sido justamente predicar desde el centro de la palabra, del corazón de Dios, para que nosotros lleguemos a entenderlo y poner por obra esa palabra. Pues bien, arranquemos pues en forma. Y hablábamos de nuestro pasado, hablábamos de nuestro presente y de nuestro futuro. Israel, su pasado se llama Egipto. Su futuro es la promesa, la tierra de promisión. Pero su presente es el desierto. Su presente está allí marcado. Esa es la realidad de su presente. Entonces, amados, aquí lo que tenemos es que ¿cuál será entonces nuestro presente? ¿Cómo hacemos nosotros para entender que estamos atravesando ese mismo desierto? Y entonces, yo personalmente puedo discernir que algunas personas todavía, al igual que allá en Israel, tienen sus cabezas en la iglesia, pero sus pies todavía están, amados, todavía se encuentran en el mundo. ¿Y cómo hace uno para saberlo? Pues hermanos, ustedes lo han visto. Todavía, hermanos, todavía se viven vidas tibias, todavía se practican cosas del mundo, todavía en cuántas ocasiones se negocia,
se negocia en las cosas de Dios, se negocia el si nos congregamos o no, el si oramos o no, el si leemos la palabra o no. Entonces, vamos a asumir que estamos en nuestro presente. Isaías en el capítulo 43 le habla al pueblo y le dice: yo, Jehová, vuestro creador, vuestro rey, digo esto. No os acuerdéis, versículo 18, de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Bueno, partamos de acá. ¿Qué pasaba en la vida antigua? ¿Cuál era el libertinaje que manejábamos allá? ¿Por qué lo hacíamos así? ¿Qué era lo que pasaba? Mis hermanos, éramos esclavos. Ahora no somos esclavos. Y somos libres para ordenar nuestros pensamientos. Y entonces tenemos la capacidad, la conciencia de no volver atrás en nuestras mentes a añorar las cosas pasadas, a traer a la memoria las cosas antiguas, que satisfacían a la carne, sí, que quizá económicamente nos lucraban, seguramente, pero que sus resultados iban a ser funestos. Y entonces el Señor dice a través de Isaías: he aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, ¿no la conoceréis? Pues aquí, en el desierto en que están, voy a abrirles un camino, voy a darles ríos. Y eso es lo que vivió este pueblo. En 2 Corintios, Pablo le dice a la iglesia en Corinto, en el 5:17, el pasado quedó atrás con todo lo que éramos. Y por un momento le invito a meditar. ¿Este es su caso, mi hermano? ¿Su pasado realmente quedó atrás? Con sus hábitos, patrones, manías, maneras, formas, palabras, actitudes, ¿de verdad quedó atrás? Porque si alguno está en Cristo, si alguno de verdad vive en Cristo, es una nueva persona, una nueva creación. Ustedes, los que se bautizaron, que están hoy en clase, recuerda esa palabra de Romanos 6:4. Emergieron del agua para una nueva vida, de tal manera que las cosas viejas pasaron, los temores pasaron, las prevenciones, los complejos pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. La pregunta es, ¿está usted absolutamente de acuerdo con esto? ¿De verdad usted quisiera que las cosas fueran así? ¿Para usted, para su vida? Bueno, yo quisiera pensar que efectivamente sí. Pues hermanos, miremos ahora, aquí en esta parte de Efesios que tiene un descuadre aquí en la plantilla. Miren, amados, Efesios capítulo, este no es capítulo 7. Efesios solamente tiene 6 capítulos. O sea que aquí hay un desfase. Esto es capítulo 4. Les quiero leer primero y luego lo comentamos. Perdónenme. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Esta es nueva traducción viviente. Por favor, atienda esto que le estoy diciendo. Ya que estamos en Cristo, ya que nacimos a una nueva vida, ya que somos nuevas criaturas, ahora, dese cuenta de este imperativo. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa. Es decir, me compete a mí,
Le compete a usted, hermano. Es cosa nuestra deshacerme de mi vieja naturaleza. Yo siempre le dije al Señor, Padre, ¿por qué razón no, no es el Espíritu Santo el que se deshace de esa naturaleza en mí? Y entonces recuerda que Moisés hizo su parte y al pueblo le tocaba hacer la suya. Pues, hermano, Jesús hizo lo suyo en la cruz. Él murió por usted, murió por mí. Ahora que nos dio una nueva naturaleza, porque es que éramos esclavos a esa naturaleza. Por más que quisiéramos dejar de pecar, no podíamos. Vaya, vaya no. Ustedes se imaginan allá en Alcohólicos Anónimos, ¿cuántos hombres y mujeres llevan una vida luchando por dejar el alcohol? ¿O la droga? ¿O cualquier otro vicio? Y van a terapias, y hay cuantas formas, pero como su naturaleza es pecaminosa, como ellos no pueden alterar la naturaleza pecaminosa porque son esclavos, pues no lo pueden hacer. Pero cuando nosotros salimos, emergimos a una nueva vida, implicaba una nueva naturaleza. En una predicación estoy hablándoles de las dos naturalezas. En esta naturaleza, que es la naturaleza del Hijo de Dios, es una naturaleza que tiende a la santidad. Escúchelo, una naturaleza que tiende a la justicia, muy diferente a la otra que tenía tendencias a la muerte, a la injusticia, al pecado. Entonces, recibimos la nueva naturaleza espiritual, pero como vivimos en este cuerpo de carne, entonces lo que se nos dice es, ahora que es espiritual, tiene la capacidad de irse deshaciendo de sus costumbres, de lo que quizá como patrones sociales o culturales cargaba. El espíritu nos da la capacidad de tomar la decisión y hacerlo. Él pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Dice, desháganse de su antigua manera de vivir. Alguna vez hace muchos años, en un ejercicio que hicimos, colocábamos las antiguas formas de vida, las costumbres antiguas. Y yo empezaba por la mentira, el engaño, la burla, el orgullo, y empezaba a resaltar aquellas en las que yo era consciente que el Espíritu Santo estaba trabajando y me había estado deshaciendo, y una de ellas era la mentira, y podía, como una victoria, reclamar ese cambio en mi manera de vida. Bueno, yo le hago un llamado. Haga una lista de esas cosas de su vieja naturaleza, que ya no está esclavizado ni obligado a vivir. Y deje que el Espíritu Santo empiece a transformar esa naturaleza, porque esa naturaleza que se refleja en la carne está corrompida. Y aquí hay dos palabras específicas. La sensualidad, y la sensualidad implica toda la inmoralidad sexual. Y el engaño, la mentira, la traición, todos los demás tienen su origen en todo esto. En cambio, versículo 23, dejen que el Espíritu Santo les renueve los pensamientos, y si nos renueva la manera de pensar, pues nuestras palabras, nuestros actos, nuestras decisiones, pues también van a ser nuevas, van a cambiar. Amados, dese cuenta que esta es una lucha entre el pasado y el presente. Entre el pasado donde éramos esclavos y el presente en el que somos libres. Entre el pasado en donde Satanás regía nuestra forma de vida y el presente en donde ahora le hemos entregado nuestra vida a Cristo como Señor y guía de nuestras vidas, en donde hemos permitido por fe que el Espíritu Santo haga de nuestros cuerpos templos.
Y entonces, dice el versículo 24, pónganse la nueva naturaleza que está creada para ser semejante a Dios, quien es justo y santo. Todo lo opuesto a la sensualidad y el engaño ahora está reflejado en la santidad y la justicia. Entonces, Pablo le escribe a los efesios, empiecen por decir, dejen de decir mentiras y ahora hablen siempre con la verdad. Y sobre todo se lo está diciendo en el trato entre hermanos de la iglesia. Somos miembros de un mismo cuerpo. Somos miembros de la misma familia de Dios. Ya no más mentiras. Este sería el caso específico de Éfeso, las mentiras. En el de Corinto, recuerden, era la sensualidad. A ellos les dice, ya, vístanse de la nueva naturaleza, que nos llevará a vivir justicia y santidad. Santidad. Versículo 26. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. Oído, amados. ¿Alguna vez ha confesado usted el pecado del enojo? ¿Alguna vez ofendió a alguien, cristiano o no cristiano, porque estaba en un ataque de rabia, enojo o ira? No permitan que el sol se ponga mientras sigan enojados. Es decir, que no le coja la noche todavía enojado. Cálmese, respire, clame a Dios, deje que el Espíritu Santo ponga paz en su vida. Pero en el 27 nos da la razón, nos dice cómo trabaja Satanás con la ira. Porque cuando nos llenamos de esta ira, de este mal genio, algunos dicen, no, es que es de carácter fuerte. No, carácter fuerte el de los discípulos del primer siglo, que los pusieron a escoger entre la vida negando a Cristo o la muerte reafirmando su fe, y su carácter fuerte los llevó a decidirse por Cristo. Pero entre nosotros, en nuestra cultura, esos que gritan y patalean y maltratan, entonces son de carácter fuerte. No, 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 no. El enojo, la ira, esas rabietas le abren una puerta al diablo. ¿Por qué? Porque en medio del enojo decimos cosas, hacemos cosas, pensamos cosas de las cuales después nos vamos a arrepentir y muchas de las cuales ya no van a tener remedio. Y entonces, dése cuenta que es un mensaje espiritual diciendo, ahora que tiene la nueva naturaleza, ojo, porque ese Espíritu Santo que vive en usted, que lo está llevando a la santidad y la justicia, todavía tiene tendencia a ese mal genio, a esa ira absoluta, a ese esa sentimiento descontrolado de arremeter contra todo y contra todos. Allí el diablo encontrará un caldo de cultivo perfecto. Y entonces yo me pongo a pensar en mi presente con respecto a esta área del enojo. Bueno, yo puedo decir que no tengo problema con esta área, pero sé que muchos cristianos sí, sé que muchos líderes sí. Yo tengo reuniones con pastores por lo menos una vez al mes, pastores de Bogotá, y, y sé que muchos de ellos insultan a sus ovejas, los insultan desde el púlpito, los maltratan desde el púlpito. ¿Por qué sea? Si es por plata, no sé. Si es porque no se congrega, miren, no sé. Pero le están abriendo una puerta al diablo. Y créanme, por ahí él se va a meter. Así es que le hablo a usted, padre de familia, madre de familia. Le estoy diciendo, yo no lo estoy diciendo. La palabra me está diciendo, mire, ese mal genio, esa ira, ese enojo, eran del viejo hombre, el que quedó sepultado allá en las aguas. Era de esa vieja naturaleza que lo dominaba. La actual no lo domina. Así es que quítese. O como dice aquí,
renueve, póngase la nueva naturaleza, deshágase de esa ira antigua. Y si lo dice específicamente de qué pecado es este, bueno, el Espíritu Santo sabe por qué. Vamos al siguiente. Aquí también tenemos un descuadre en la diapositiva. Oh, Dios. Primera de Timoteo, capítulo 3 y segunda de Timoteo, capítulo 2. Miren, amados, sin lugar a duda, y quiero que lo sepa hoy, no sé si de pronto a alguien no se lo había dicho, o yo mismo o usted no lo sabía, quiero que sepa algo. Todos en la iglesia, todos los miembros de la iglesia, sin importar su edad, su género, su preparación, todos estamos mandados a ejercer un ministerio de liderazgo. Primera de Corintios capítulo 12 dice que cuando el Espíritu Santo, viviendo en nosotros, empieza a obrar, nos da dones y talentos para ponerlos al servicio de la iglesia. Y allá están enumerados los 9 dones en 3 categorías. Y en Romanos 12 están enumeradas talentos que Dios nos da. De tal manera que usted, hombre y mujer, que está sentado en una silla, que a veces yo lo invito y le digo, por favor, me colabora con esto, usted me dice, no, yo no estoy preparado para eso, yo no sirvo para eso. No. El Espíritu Santo le da capacidad para algo. Entonces usted va a ser un siervo en la iglesia, alguien que sirve. Un líder, es decir, usted va a tener la capacidad de tener personas que ven su manera de vivir y le van a seguir. Eso es un líder, ¿no? Alguien que por su manera de obrar, de hablar, de actuar, hace que la gente lo encuentre como un ejemplo y lo siga. Pablo, el apóstol Pablo, le escribe a su discípulo, a su siervo Timoteo, que después vino a ser el pastor de la iglesia de Éfeso, le dice, un líder de la iglesia no debe ser un nuevo creyente, es decir, un neófito. Sí, la iglesia lo formará, lo capacitará y con el tiempo llegará a ser un líder. No es lícito, no es bíblico. Yo conozco iglesias, una muy conocida, muy reconocida en Bogotá, de más de 30,000 miembros. La persona llega por primera vez a una iglesia, recibe el mensaje, hace su profesión de fe y al mes ya lo tienen liderando en la casa, en su casa, a un grupo. Muy contrario a lo que Pablo le dice a Timoteo. Timoteo, no ponga a liderar personas nuevas porque no tienen la capacidad, porque pueden volverse orgullosos. Y entonces, ¿qué dice allí? El diablo lo hará caer. ¿Por qué toco estas 2 porciones? Son importantísimas, porque en ambas, es decir, recuerde que ya fuimos hechos libres, ya no estamos en Egipto, ya ahora somos hijos de Dios. Entonces, ustedes dirán, si este es un mensaje para la iglesia, ¿qué hace el diablo ahí? Pues amados, el diablo trabaja en la iglesia, el diablo trabaja en la mente de los cristianos, creyentes, convertidos, nuevas criaturas. Y entonces, si un líder no está capacitado, o si un líder así está capacitado y lo mueve al orgullo, le está abriendo una puerta a Satanás. Le está abriendo un espacio en su vida, en su mente, en su corazón, a Satanás. Y los líderes, escucha, amado, los líderes orgullosos sí que se dan a conocer en las iglesias, amados. Ustedes pueden ver cantidad de ejemplos en donde le hablan a uno y le dicen, oiga, ¿ha visto el pastor de jóvenes de la iglesia? Sí, cómo no. Oye, qué tipo tan orgulloso, ¿no? Tan altivo. Y uno dice, ¿qué pasará? Siendo líder,
¿Por qué razón ese orgullo? Pues por esta razón. Y lo que está haciendo, porque dese cuenta lo que termina diciéndonos Pablo aquí. La gente que no es de la iglesia, los familiares de los cristianos, gente que va a la iglesia pero no lo es, por servicios, por alguna cosa, va a empezar a hablar mal, no solamente de ese líder, sino de toda la iglesia. Y entonces va a ser deshonrado. Y todo esto resultó ser una trampa del diablo. Las metodeias, las estrategias, las artimañas y las trampas, ¿dónde las hace? Pues en la iglesia, en donde él lucha, en donde tiene a sus enemigos. En la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, verso 23 al 26, Pablo le está diciendo al mismo Timoteo, te repito, no te metas en discusiones necias y sin sentido que solo inician pleitos. Específicamente, ¿sabe de qué discusiones habla? De discusiones teológicas, bíblicas. Ustedes no se imaginan, hace unos años, aún en Ixam, las discusiones que teníamos, porque había una manera de pensar de alguien o de algunos contrarias a lo que dice la Biblia. Entonces, cuando uno defiende su fe, como dice Primera de Pedro en el capítulo 5, 16, que tenemos que estar preparados para presentar defensa de nuestra fe. Y entonces, no, pero es que Dios, la persona dice, el que está equivocado, decía, no, es que usted no puede tomar la Santa Cena si no está bautizado. La Biblia dice que el etíope eunuco no estaba bautizado y sin embargo fue bautizado allí en un segundo y no había hecho curso. Y la palabra me dice que la única condición para recibir la Santa Cena es que tengamos discernimiento del cuerpo y la sangre de Cristo. Y entonces le estoy dando un ejemplo de cómo hay controversias por si se debe tomar la cena bautizado o no. Y entonces Pablo le está diciendo aquí a Timoteo, venga, no se meta en esas peleas absurdas. No tienen sentido, porque un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos. Por favor, amados de Ixam, recíbanlo. Yo sé que entre nosotros se maneja una atmósfera de paz. Yo lo he podido comprobar muchas veces a través de los años. El siervo del Señor debe ser capaz de enseñar y ser paciente con las personas difíciles. Luego hay personas difíciles, pues lógico. El siervo del Señor instruye con ternura a los que se oponen a la verdad, les tiene paciencia. Si les tiene paciencia, puede que Dios les cambie el corazón y reciban la verdad. Entonces, esos que no creen, esos a los que usted les ha predicado tanto, entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo. Estamos hablando de guerra espiritual y aquí les muestro otra de las trampas. Recuerden, una trampa es meterle orgullo al líder para que la gente hable mal de él y de la iglesia. Y aquí hay otra trampa. Y es una trampa con los inconversos, a quienes la gente les predica. Porque dice, escaparán de la trampa del diablo, pues Satanás los ha cautivado para que hagan lo que él quiere. ¿Por qué? Porque como el inconverso todavía es esclavo, entonces le ciega los ojos. Y si usted no le tiene paciencia a la hora de predicarle, de hablarle, pero si usted le tiene paciencia, si usted le habla con ternura, si usted es persuasivo y bondadoso y tiene paz, quizá entren en razón y podrán llegar al conocimiento del Hijo de Dios. ¡Qué bendición! Bueno, por hoy dejamos aquí. Estoy hablando del presente. Esta palabra nos está hablando a nosotros de las trampas del diablo, de las estrategias del diablo, llevarnos nuevamente a la esclavitud. Y como no nos puede llevar a la esclavitud de volver al mundo, trabaja en nuestras mentes, estorba nuestras mentes,
se atraviesa en nuestros pensamientos. Y cuando ya somos la iglesia, como lo vimos en el 4:26 de Efesios, entonces trata que la vieja naturaleza aflore. La vieja naturaleza, pues nos obligaba porque éramos esclavos, pero ya en este momento usted y yo, que somos libres y que tenemos la nueva naturaleza, esa que nos lleva a la santidad y la justicia, tenemos que ser otros, somos otros completamente diferentes. Bueno, y sin embargo, vestidos de la nueva naturaleza, el enemigo sigue. Y ya veremos más estrategias y más formas porque la palabra nos abre un abanico de formas del diablo que continuamente nos está atacando. Esa es la guerra, guerra es guerra. Pues bien, amados, por hoy vamos a dejar aquí. Les encargo que repasen. Hoy tuve un problema con las diapositivas que estaban corridas. Ya corregiremos eso. Ahí están los versículos, repáselos. Si Dios lo permite, el próximo domingo, 9 de la mañana, estaremos en nuestra reunión. Tendremos un balance de nuestra salida y les estaré hablando de algo que Dios ha venido inquietando a mi vida y tiene que ver con, en nuestra actualidad, cómo enfrentamos las crisis, los problemas, las circunstancias difíciles a la manera de Dios. Un abrazo, mis amados, les bendigo en el nombre del Señor y si Él lo permite, nos estaremos viendo allí, en nuestro lugar, 9 de la mañana. Bendiciones, amados. El Señor les continúe bendiciendo.